mis queridos amigos, aquí Antonio de AB Handyman Professional Service. En esta ocasión os traigo un tutorial de este recipiente, que es el recipiente Graco 17H171. Este recipiente es muy bueno para cuando van a hacer pequeños trabajos en el cual no necesitan utilizar tanta cantidad de pintura. Es un modelo que sirve para las Graco Airless 490, 495, 390, todo este tipo de máquinas pequeñitas que tiene este tipo de anclaje. Y entonces esto os va a permitir que cuando hagáis un refinisheo de gabinete, puertas, molduras, crown molding, no tengáis que estar utilizando tanta cantidad de pintura o tener que estar metiendo lo que es la manguera que suele traer estas airless dentro de un galón tan pequeñito y tener tanto desperdicio. Este recipiente, como pueden ver, está formado de una parte superior plástica y el anclaje es de acero. Entonces, aquí como pueden ver en la caja, estoy enseñando los materiales que viene dentro. También tiene este pequeño filtro que va dentro de ese recipiente de plástico. Y viene un kit muy completito. Ahí pueden ver las instrucciones que viene para acoplarlo. Y es un kit súper fácil de montar. Estos tres anclajes que tienen aquí, que es un machiembrado, para colocarlo debajo del filtro de la máquina. Él trae dos diferentes, porque hay máquinas que tienen un anclaje de media y otro de 3/8, y entonces él trae los dos. Tiene una tapa, como pueden ver, que se abre por ahí abajo, es donde chupa la pintura, y el retorno de la pintura entra por arriba, así que el desperdicio de pintura que tenéis siempre va a ser mínimo. Y entonces si tenéis que utilizar un cuartico de pintura, lo podéis volcar ahí sin ningún tipo de problema. Este teflón ya es mío, que este nos va a hacer falta para poder anclar este tipo de machiembrado, de pipeta o de anclaje a la parte inferior, porque si no le ponen el teflón, entonces puede tener pérdida de aire, pérdida de agua, de material, de pintura, y entonces es muy bueno que siempre tengáis este teflón. Solamente vais a necesitar una llave inglesa para apretar, lo que son los anclajes de rosca que tiene para colocarlo a la máquina, se apretan con la mano, súper fácil de montar, y la verdad que es un kit que os lo recomiendo, porque aparte que es súper rápido de montar, yo ya lo he probado y la verdad que es una maravilla cuando tienes que sprayar un trabajo muy pequeñito, porque el desperdicio es muy poco. Aquí ya estoy colocando la cámara y lo que voy a hacer es os voy a ir mostrando el desmontaje que vamos a ir haciendo dentro de la máquina. En primer lugar, yo voy a colocar la máquina en una posición cómoda, gracias a este modelo que yo tengo, que es el 490 con carrito de ruedas, que me lo compré así para que me fuera más fácil transportarlo, menearlo donde esté trabajando. Este es tan simple como el anclaje de la parte de abajo, que es la que succiona la pintura. Desenroscas la rosca y lo vas sacando con suavidad y sale súper rápido. Una vez que tengamos sacado la manera de succión, ahora vamos a empezar a desmontar lo que es la manguera de retorno, que es por donde habitualmente hacemos el circuito cerrado para que la pintura salga de nuevo a lo que es el envase. Y entonces, como pueden ver, es súper rápido de desmontar. Ahí pueden ver la rosca que acabamos de sacar y la hembra que entra dentro de lo que es la zona de donde está el filtro, que es por lo cual hace que salga luego la pintura hacia la manguera de nosotros ya limpia. Aquí pueden ver el nuevo acople que vamos a poner. Nosotros estamos utilizando el de 3/8, que es más grande, y el más pequeñito no lo utilizamos, porque ese pequeñito no es para esta máquina, es para otro tipo de máquina. Así que antes de meterlo en la manguera, tienen que comprobar cuál es la rosca que va a valer para su máquina, porque si meten eso dentro de la manguera, le va a costar. Aquí le estoy enseñando el teflón. Con este teflón vamos a darle algunas vueltas a lo que es el macho de la rosca que va a entrar dentro de la máquina. Le damos varias vueltas, no en exceso, con 6 o 7 vueltas va sobrado, y entonces procedemos a roscarlo dentro de lo que es la zona de donde está el filtro principal de la máquina. Yo en esta ocasión estoy dándole vuelta porque tengo la manguera. ¿Por qué situación? Lo normal es que lo pongas la rosca sin tener la manguera,
pero yo ya había hecho el montaje antes. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que la cámara no estaba grabando, así que tuve que desmontar todo, señores, para poder hacerle este pequeño tutorial a vosotros. Por eso la manguera negra ya está puesta. O si no, la manguera no debería estar puesta, sino luego la vas metiendo poco a poco dentro del filtro y es más fácil que ponerla así. Aquí tienen lo que es el anclaje que va desde el envase a la máquina, es de acero, excepto las roscas, que las roscas son de calamina, es un material un poco más suave. A mi gusto me hubiera gustado que también hubieran venido esas roscas, como pues en mi mano, también de plástico. Deberían haber venido también de acero o de un material que fuera más duro, porque nunca se sabe si se puede partir. Aquí ya voy a empezar a poner lo que es el tubo que ancla desde la máquina al envase. Súper fácil de poner. Lo metemos dentro de lo que es la bomba de succión, poquito a poco hacia la parte de adentro y roscamos la rosca que tiene hasta que esté dura. Ojo, no tienen que apretarlo hasta partirlo, solamente hasta que esté duro a la mano. ¿Ok? Porque les recuerdo, la pieza es calamina. La calamina es como si fuera un plástico duro. Y si le das muy duro y la parte, entonces ahí tenemos un problema porque entonces vas a tener que devolver el kit o comprar otra pieza para devolverlo. En teoría no debe de partirse porque eso es bien duro. Y ahora enroscamos la parte del envase, que viene con una rosca interior y una rosca exterior de plástico que es la que nos ayuda a moverlo. Como pueden ver, súper rápido de poner. Ya está colocado, coloco la máquina arriba y compruebo las roscas que estén perfectamente. También les comento que este envase se puede menear de izquierda a derecha una vez que está puesto y eso te da mucha facilidad para trabajar. Así que la manguera de retorno entra en la parte superior, como aquí le estoy señalando, y ella tiene una guía en el lateral, que es donde yo estoy señalando también, y entonces ancla como un machembrado. Entra perfectamente para adentro. Entonces, una vez que está todo listo, lo siguiente que hacemos es ponerle el filtro que trae. Él trae un filtro para la parte de abajo que evita que toda la suciedad, impureza entre la pintura. También les digo, el filtro se menea súper rápido y se cae súper rápido. Me hubiera gustado algo que fuera un poquito más duro y algo mejor anclado. La tapa es muy buena y se ancla muy bien y no se sale. ¿Qué nos permite esta tapa? Esta tapa nos permite, ¿sabes qué? Que no entre suciedad a la pintura. La verdad, me encanta este kit para mi máquina y para los trabajos que yo estoy haciendo de refinisheo de gabinete, puerta, mordura y para donde tengo que trabajar hasta con un cuartito de pintura. El recorrido es tan corto que puedo manejar 2 cuartitos de pintura, puedes trabajar con él. ¿Me entiendes? Claro está, luego tienes que tener una manguera pequeñita. Así que mis amigos, hasta aquí les voy a dejar el review de esta máquina, como pueden ver, de los envases y todo. Espero les ayude. Yo lo compré en la compañía Pittsburgh, que es donde más barata la encontré. Así que Dios me lo bendiga a todos y se les quiere gratis.